Buenas noches, soy el diácono Santiago Rosado de la iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Esta noche vamos a seguir con nuestras clases de la Biblia. Vamos a hablar sobre el sacramento del matrimonio. Esta va a ser la primera parte sobre este sacramento. Pero antes de empezar, vamos a leer la oración para antes de leer la Sagrada Escritura. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Bueno, vamos entonces a dar comienzo, ¿verdad? Fíjense, vamos a empezar hablando sobre lo que es la vocación, ¿qué es la vocación, verdad? En nuestra vida. Nosotros, la vocación más importante, primordial y principal en nuestra vida es ser santos, ¿verdad? Como hemos dicho anteriormente, un santo o una santa es aquella persona que hace la voluntad de Dios. Por lo tanto, todos y cada uno de nosotros estamos llamados a ser santos en nuestra vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el amor, ¿verdad? Dios, que es amor, es a lo que nosotros aspiramos. Por lo tanto, en nuestra vida, como dice el catecismo, cuando yo era pequeño decía que nosotros estamos en este mundo para amar y a servir a Dios, ¿verdad? Por lo tanto, la vocación más importante de nuestra vida, la primordial, la que está por encima de todas las demás vocaciones que nosotros tenemos, es la de ser santos. Ahora, nosotros tenemos pues, vocaciones profesionales, unos son llamados a ser maestros, otros son llamados a ser ingenieros, otros son llamados a ser amas de casa y así por el estilo, ¿verdad? Una de las decisiones que nosotros tenemos que tomar en nuestra vida es cómo nosotros vamos, qué tipo de trabajo vamos a tener en nuestras vidas, ¿verdad? Por tanto, eso es un tipo de vocación, pero que está por debajo, ¿verdad? Esa vocación profesional nos va a llevar, nos va a ayudar, nos debe ayudar a ser santos, a hacer la voluntad de Dios. En lo que yo me decida a yo estudiar y trabajar en eso, eso debe ayudarme a acercarme más a Dios. Debe ser para gloria de Dios que Dios haga X o Y profesión, ¿verdad? Y como parte de llegar a ser santo, nosotros tenemos que escoger qué estado de vida nosotros vamos a vivir, ¿verdad? Y por estado de vida, pues nosotros podemos escoger el orden sacerdotal, ser sacerdote o ser monja, ser alguien dedicado a Dios completamente, o celibato, no tiene que ser un sacerdote humano, pero puede ser una persona que decida no casarse y vivir su vida sin estar casado, ¿verdad? Pero que tampoco quiere ser sacerdote o quiere ser monja. Y eso es un otro estado de vida, ¿verdad? En ese estado de vida del celibato también entran las viudas, ¿verdad? Una vez que quedan viudas, pues entonces pues, deciden seguir su vida sin estar casadas, volverse a casar otra vez. Y del que vamos a hablar esta noche es el estado de vida del matrimonio, ¿verdad? Donde la mayor parte de nosotros somos llamados a ese estado de vida, donde es una manera de servirle a Dios, en la cual nosotros vamos a estar casados para procrear hijos, hacerlo, educarlos, para que sean buenos cristianos, buenos ciudadanos, ¿verdad? Y eso es ese otro estado de vida que se puede escoger. O sea, cualquiera de los tres. Tenemos el orden sacerdotal, el celibato y el matrimonio, ¿verdad? Todo eso que nos ayuden, dependiendo del que uno escoja, a ser santos, a hacer la voluntad de Dios. Como dijimos, vamos a hablar sobre el matrimonio.
sobre el sacramento del matrimonio. Vamos primero a definirlo, que dice: el sacramento cristiano es aquel sacramento por el cual dos personas de distintos sexos, y hoy en día eso hay que clarificarlo y darle énfasis, ¿verdad? Un hombre y una mujer. No hay matrimonio del mismo sexo, es una contradicción, eso es algo que verdaderamente no existe. Podrán haber uniones de personas de un mismo sexo, pero no un matrimonio. Un matrimonio es algo que es bendecido por Dios, es algo que verdaderamente está a un nivel que solamente dos personas del mismo sexo pueden entrar en matrimonio. Estas personas que sean hábiles para casarse, o sea, que no tengan ningún impedimento para casarse, eso nos referimos a que ya esté casado anteriormente, ¿verdad? A que la persona pues verdaderamente pues tenga alguna condición física o mental que le evite llevar a cabo el matrimonio, ¿verdad? Eso pues tiene que tomarse en consideración y tiene que dejárselo saber a la otra persona, y si la persona la acepta con esa deficiencia física o mental, pues entonces no hay ningún problema, ¿verdad? Pero eso tiene que ser algo que esté claro cuando las personas se vayan a casar. Pues estas personas se unen por mutuo consentimiento, o sea que no puede estar ninguna obligada por la otra, o sea, una de esas bodas a punta de cañón no vale, eso no es un matrimonio, ¿verdad? Por mutuo consentimiento es indisoluble comunidad de vida, ¿verdad? Con el fin de engendrar, educar a la prole y reciben gracia para cumplir los deberes especiales de su estado. O sea que estas personas que se deciden que van a contraer matrimonio, esas personas, además de hacerlo por consentimiento mutuo, están básicamente diciendo esto va a ser para toda la vida, ¿verdad? Y como vamos a ver más adelante, vamos a ver por qué las razones, el matrimonio es algo que no se puede disolver, ¿verdad? Una vez que se han unido, si verdaderamente no ha habido algún impedimento que haga este matrimonio válido, pues entonces están casados para toda la vida. Como vamos a ver más adelante, el matrimonio tiene dos razones, dos fines. Uno es el tener hijos, ¿verdad? Si Dios nos bendice con eso, ¿verdad? También para ayudar a la santificación de la otra persona, ¿verdad? Por lo tanto, para poder llevar a cabo todo esto, Dios nos da una gracia especial para que nosotros podamos llevar a cabo nuestra vida en el estado como personas casadas, ¿verdad? Y por eso es que entonces es un sacramento. Como habíamos dicho anteriormente, para los que no estuvieron en las clases anteriores, la definición de un sacramento, los sacramentos son signos eficaces de la gracia, o sea, son signos no solamente que señalan a algo, sino que hacen lo que señalan, ¿verdad? Usted ve un signo en la calle que dice el nombre de su pueblo, San Agustín, por ejemplo, en el caso de nosotros, pero ese signo no es San Agustín, sino que nos señala que estamos ya en el pueblo, ¿verdad? Pero los sacramentos no solamente señalan, sino que hacen lo que señalan, como el bautismo, el agua, el símbolo del bautismo, pues sí, simboliza limpieza, simboliza regeneración, pero también lo hace. Por eso que son signos eficaces, instituidos por Cristo, ¿verdad? Eso no fue nada que ni el Papa ni los sacerdotes se inventaron, sino que están instituidos por Cristo y lo podemos ver en la Sagrada Escritura, y confiados a la Iglesia, por los cuales no es otorgada la vida divina. Los sacramentos son un conducto para nosotros recibir la vida de Dios en nosotros. Esa vida que Dios nos otorgó al crearnos, pero que por el pecado original de Adán y Eva la perdimos, ¿verdad? Y por eso entonces, cuando nacemos con el pecado original, y a través del sacramento del bautismo, entonces recibimos otra vez la gracia santificante, que es la vida de Dios en nosotros, y de estar muertos
espiritualmente, entonces estamos vivos otra vez, ¿verdad? Y así por el estilo, todos los demás sacramentos, en el caso del sacramento del matrimonio, pues nos da la gracia para nosotros poder sobrellevar, ¿verdad? Todas las vicisitudes, todas las cosas que vamos a encontrar en nuestra vida matrimonial, para que nosotros podamos seguir teniendo una relación amorosa y buena ante los ojos de Dios, ¿verdad? Los sacramentos son signos y expresiones de fe, ¿verdad? Solamente aquella persona que crea en Dios, que crea en Jesucristo, ¿verdad? Puede ser que reciba los sacramentos. Si no los quiere o no tiene la fe, pues verdaderamente los sacramentos no le van a hacer de ningún bien. Y como sabemos, hay 7 sacramentos, ¿verdad? Que están divididos en los sacramentos de iniciación, que es el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, en los sacramentos de sanación, que es la confesión y la unción de los enfermos, que ya lo hemos cubierto anteriormente, y los de servicio, que está el orden sacerdotal o órdenes sagradas, y el matrimonio, que es el que estamos discutiendo esta noche. Por lo tanto, Cristo restauró el matrimonio instituido y bendecido por Dios, ¿verdad? Haciendo que recobrase su primitivo ideal de unidad e indisolubilidad, ¿verdad? Y eso lo vemos en Mateo, en el capítulo 19, versículo 3 y siguiente, y lo elevó a la dignidad de sacramento, ¿verdad? Y vamos a ver que Dios instituyó el matrimonio entre solamente un hombre y una mujer. Después vamos a ver en la historia de salvación cómo pues entonces pues hubo poligamia, ¿verdad? Entre y que fue aceptada, pero que luego volvió otra vez a ser entre un hombre y una mujer, y entonces Jesucristo hace claro, luego cuando se le pregunta, ¿verdad? Sobre el acta de divorcio, él hace claro que no, que eso Moisés se lo dio a ellos, lo encontramos en el libro del Éxodo, porque eran duros de corazón, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se refiere que es duro de corazón? Porque en los tiempos antiguos, si Dios no le hubiese dado a Moisés de que las personas se hubiesen divorciado, ¿qué hacían los maridos con la esposa cuando no la querían? La mataban, ¿verdad? Para buscarse otra. Y eso pasa hoy en día. En sitios como India hay muchos casos de homicidio, y en otros países musulmanes donde pues si no básicamente se deshacen de la mujer y entonces se casan con otra. Hoy en día todavía eso pasa en otras sociedades. Por lo tanto, la Sagrada Escritura se abre con el relato de la creación del hombre y de la mujer, a imagen y semejanza de Dios, que lo vemos en Génesis en el primer capítulo. Y se cierra con la visión de las bodas del Cordero en el Apocalipsis, en el capítulo 19. O sea que el principio de la Biblia empieza con un matrimonio y termina con otro matrimonio, ¿verdad? Eso es la importancia de este sacramento en el plan de salvación de la humanidad. O sea que de un extremo a otro la Escritura se habla del matrimonio y de su misterio, de su institución y del sentido que Dios le dio, de su origen y de su fin, de sus realizaciones diversas a lo largo de la historia de salvación, ¿verdad? San Pablo hace resaltar el carácter religioso del matrimonio, exigiendo que se contraiga en el Señor, como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 39, ¿verdad? Y enunciando su indisolubilidad como precepto del Señor. O sea que la elevada dignidad y santidad del matrimonio cristiano se funda, según San Pablo, en que el matrimonio es símbolo de la unión de Cristo con su iglesia, como dice en su carta a Éfeso. Lo dice, gran misterio este, y más lo digo con respecto a Cristo y su iglesia. O sea que el matrimonio es un símbolo, es un icono
de la relación que tiene Jesucristo con la iglesia. Porque la iglesia nació ¿de dónde? Del costado de Cristo. Cuando le dejaron la lanza, cuando estaba en la cruz, que salió agua y sangre, ¿verdad? Así como de Adán y Eva, cuando Dios le abrió el costado, le sacó una costilla, hizo la mujer, ¿verdad? Pues entonces así mismo, eso fue una prefiguración de lo que iba a ocurrir en Cristo en la cruz, cuando dio la vida por nosotros, dio la vida por su iglesia, y del costado salió agua y sangre, que simbolizan el bautismo y la comunión, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que él murió en la cruz? Él dio su vida por la iglesia, por su esposa, ¿verdad? Por lo tanto, asimismo, el matrimonio entre un hombre y una mujer representa ese amor de Cristo tan grande que dio su vida, ¿verdad? Y por eso nos dice en la carta a los Efesios, nos dice San Pablo, ¿verdad? Que el marido tiene que estar dispuesto a dar su vida por la mujer, ¿verdad? Y que el marido es cabeza de la iglesia, ¿verdad? De cabeza de la familia. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, donde el cuerpo místico de Cristo, Cristo es la cabeza y nosotros, la iglesia, somos el cuerpo, pues así mismo el esposo y la esposa son el cuerpo místico, donde uno es la cabeza y el otro el cuerpo, donde el esposo tiene que estar dispuesto a dar su vida por la esposa y viceversa, ¿verdad? Claro está. Por eso es que un sacramento, porque un sacramento, como decimos, es algo que nos señala a algo, ¿verdad? Por eso decimos que Cristo es el sacramento de Dios, porque Cristo nos señala a Dios Padre. La iglesia es el sacramento de Cristo, porque la iglesia nos señala a Cristo. A través de la iglesia llamamos a Cristo. A través de Cristo llegamos a Dios Padre. Nadie puede llegar al Padre si no es a través del Hijo, ¿verdad? Por eso Cristo es el sacramento de Dios. Y nadie, y se llega a Cristo a través de la iglesia. Por eso la iglesia es el sacramento de Cristo, ¿verdad? Y por lo tanto, el matrimonio, el hombre y la mujer, cuando se unen, son una representación de ese amor de Cristo por su iglesia, que es eterno y es indisoluble, ¿verdad? Por lo tanto, el matrimonio no fue instituido por los hombres, sino por Dios, ¿verdad? Nos dice en el documento del Vaticano II, Gaudium et Spes. El matrimonio como institución natural es de origen divino, ¿verdad? Porque muchas personas se han casado antes que la iglesia fuera fundada, ¿verdad? O sea que es algo que hay un matrimonio natural, ¿verdad? Pero Dios creó a la humanidad varón y hembra y depositó en la misma naturaleza humana el instinto de procreación, ¿verdad? Por eso es que Dios, el deseo sexual del hombre y de la mujer, el placer que siente el esposo con su esposa, es algo que Dios puso en nuestra naturaleza. ¿Para qué? Para que la procreación, que es algo que es un mandamiento de Dios, porque Él lo dijo bien claro, crecer y multiplicados, no fue una sugerencia, ¿verdad? Pero que eso ayuda ese placer ayuda a llevar a cabo ese mandamiento. De la misma manera que el placer de nosotros de comer nos ayuda a mantenernos vivos. El placer de nosotros beber nos ayuda a mantenernos hidratados, porque si no morimos, ¿verdad? De la misma manera que nosotros, todo Dios ha puesto los placeres en la vida unido a las necesidades del hombre y de la mujer. Por lo tanto, el placer sexual va unido a la necesidad del ser humano de procrearse, de multiplicarse, ¿verdad? Por lo tanto, todos los placeres son buenos porque fueron hechos por Dios. Nosotros somos los que verdaderamente abusamos de ellos y los usamos de una manera incorrecta, y entonces vienen las consecuencias. Cuando comemos más de la cuenta, pues ¿qué pasa? Pues entonces nuestra salud sufre, ¿verdad? Cuando bebemos más de lo necesario, nuestra salud sufre, ¿verdad? Y así por el estilo.
Por lo tanto, Dios bendijo a la primera pareja humana y manifestó su mandato de que se multiplicasen, procrear y multiplicar y llenen la tierra. O sea, no una sugerencia, sino un mandamiento, ¿verdad? Dios, que ha creado al hombre por amor, ¿verdad? Porque Dios no nos necesita a nosotros para nada, sino que la creación es solamente una manifestación del amor infinito de Dios. Lo ha llamado también al amor, vocación fundamental e innata de todo ser humano, que es lo que hablábamos al principio, la vocación de ser santo, la vocación a amar, ¿verdad? Porque Dios es amor y nosotros también somos llamados a amar. Y esa es nuestra vocación. Para eso fuimos creados. La Sagrada Escritura afirma que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro. Por eso en Génesis nos dice, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Y la mujer, carne de su carne, su igual, la criatura más semejante al hombre mismo, le es dada por Dios como un auxilio, ¿verdad? No es que la mujer vaya a ser la sirvienta del hombre, no es lo que se refiere a eso, sino un auxilio para tomar cuidado de la creación, ser, ser igual a él en todo, ¿verdad? Todo hombre, tanto en su ambiente como en su propio corazón, vive la experiencia del mal. ¿Por qué? Porque con el pecado original, nuestra naturaleza, una naturaleza caída, ¿verdad? Y aún después que nosotros somos bautizados y que ese pecado original se elimina, nos quedamos con ¿qué? Con la concupiscencia, palabra de domingo que quiere decir nuestra inclinación al mal, ¿verdad? Por lo tanto, por eso San Pablo nos dice bien claro que él hace el mal que no quiere y no hace el bien que quiere, ¿verdad? Porque aunque uno es hijo de Dios a través del bautismo y uno trata de vivir en gracia, pero todavía tenemos inclinación al mal por, que nos queda después del bautismo. Por lo tanto, esta experiencia se hace sentir también en la relación entre hombre y mujer. En todo tiempo la unión del hombre y la mujer vive amenazada. ¿Por qué? Por la discordia, el espíritu de dominio, la infidelidad, los celos y conflictos que pueden conducir hasta el odio y la ruptura. Así como nosotros, cuando pecamos, rompemos nuestra relación con Dios, también la rompemos con otro ser humano, ¿verdad? Por tanto, no es nada diferente en el matrimonio. Según la fe, este desorden que experimentamos dolorosamente no se origina en la naturaleza del hombre, que Dios nos creó bueno, ¿verdad? Todo lo que Dios hizo es bueno, como dice en el Génesis, dijo, hágase la luz, y al final del día vio que era bueno. Y en el sexto día, cuando creó a los seres humanos, dijo que era muy bueno, ¿verdad? Por lo tanto, nuestra naturaleza originalmente es buena, el del hombre y la mujer. Ni no se origina tampoco en la naturaleza de sus relaciones. No, las relaciones sexuales entre hombre y mujer son buenas, ¿verdad? Sino en el pecado. Eso es lo que es la causa de nuestro desorden, de nuestra esclavitud. El pecado es lo que nos esclaviza, pero nosotros fuimos creados buenos y las relaciones sexuales son buenas, como todo lo creado por Dios. El primer pecado, ruptura con Dios, tiene como consecuencia la primera ruptura de la comunión original entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Como dice que cuando Dios preguntó, y Adán, ¿por qué tú comiste? ¿Qué fue lo que Adán dijo? La mujer que tú me diste me dio de comer, ¿verdad? Ahí le echó la culpa rápido a la esposa, ¿verdad? Y la mujer obviamente se lo echó a la culebra, a la serpiente. En su misericordia, y misericordia significa el uno darle a alguien algo que no se merece. Darle amor a alguien que no se merece. Si yo amo y amo a una persona y le doy algo bueno, porque la persona es buena,
y ella es buena conmigo, yo no tengo misericordia con mi esposa. Mi esposa yo la amo, ¿verdad? Y ella y eso no es misericordia. Misericordia es cuando yo le doy a alguien algo que no se merece. Por eso Dios es infinitamente misericordioso, porque nos está dando todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros podamos hacer viene de Él y nosotros no merecemos nada, ¿verdad? Por lo tanto, en su misericordia, Dios no abandonó al hombre pecador. Las penas que son consecuencia del pecado, los dolores del parto, ¿verdad? Como dice en Génesis 3, el trabajo te ganarás con la comida, con el sudor de tu frente, ¿verdad? Todo eso son las consecuencias del pecado. Tras la caída, el matrimonio ayuda a vencer el encerrarse en sí mismo. Ayuda a no ser egoísta. Ayuda a la búsqueda del propio, evita que busquemos el propio placer y abrirse al otro, a la ayuda mutua y al don al sí. O sea que el matrimonio es otro regalo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Porque cuando uno está en el matrimonio, entonces comparte, uno tiene que abrirse y dejar que la otra persona lo conozca a uno con sus cualidades buenas y sus cualidades malas, ¿verdad? Y uno no se encierra en uno mismo, ¿verdad? Nosotros, sobre todo nosotros, hombres que no nos gusta hablar, estamos, pero las muchachas hablan y nos ayudan a salir, ¿verdad? Pues nos ayudan a que nos salgamos de ese encerramiento de nosotros mismos. Y obviamente en la relación del matrimonio, el egoísmo no tiene cabida. Entonces, pues, la relación no funciona, ¿verdad? No puede ser todo yo y todo yo y todo yo y nada para ella. Y al contrario, la relación es para uno encontrar satisfacción en hacer a la otra persona feliz, ¿verdad? Y por lo tanto, en el matrimonio uno busca el placer en causarle placer a la otra persona. Si no, entonces es una relación egoísta. Por eso la masturbación es un pecado, porque yo estoy buscando solamente causarme placer a mí mismo, ¿verdad? Estoy utilizando el potencial sexual mío como un objeto para yo satisfacerme yo mismo. No. Por eso es que las relaciones sexuales solamente son lícitas y son morales dentro del matrimonio, porque en la relación sexual yo lo que quiero es que mi esposa se sienta bien, que mi esposa tenga un momento placentero, pero el yo verla a ella, que ella tiene ese momento placentero, eso me causa placer a mí. Y si ella piensa de la misma manera, pues entonces está perfecto, ¿verdad? Porque cada cual le da al otro lo que el otro más quiere. Esa es la relación de dos amantes. ¿Okay? La conciencia moral relativa a la unidad e indisolubilidad del matrimonio se desarrolló bajo la ley antigua, ¿verdad? La poligamia de los patriarcas, que vemos que, por ejemplo, Judas tenía 2 esposas y 2 concubinas, por eso tuvo 12 hijos, los 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y de los reyes, como decían que el rey Salomón tenía 500 esposas y 1000 concubinas, algo completamente normal y aceptable, ¿verdad? En aquella época. No es todavía criticada de una manera explícita en aquella época, ¿verdad? Porque como todo lo demás, Dios el pueblo de Israel era como un niño, un bebé, pues le tenía que estar enseñando poco a poco hasta que llegara a la adultez, ¿verdad? Usted le permite hacer al niño cosas que no le permite hacer a un adolescente y le permite a un adolescente cosas que no le permite a un adulto, ¿verdad? De esa manera es que uno tiene que ver cómo estas cosas eran aceptadas, porque era un pueblo que estaba en su infancia, ¿verdad? Los tenía que sacar poco a poco de ese hueco donde se había metido por el pecado original. Por tanto, la ley dada por Moisés
se origina, como le dije anteriormente, a proteger a la mujer contra un dominio arbitrario del hombre. La dureza del corazón de la persona humana, razón por la cual Moisés permitió el repudio de la mujer, era mejor que la repudiara a que la matara, básicamente. ¿Verdad? Y eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 24, ¿verdad? Y a eso es lo que se refiere Jesús en Mateo, en el capítulo 19. La alianza de Dios con Israel bajo la imagen de un amor conyugal exclusivo y fiel, que es el matrimonio, algo, una relación exclusiva. No puede haber nadie más, ¿verdad? Excepto Dios, el marido y la esposa. La podemos ver en el profeta Oseas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos ellos, pero sobre todo Oseas, ese es el mejor, donde verdaderamente Dios va poco a poco enseñándole que la relación que él tiene con el pueblo está bajo la imagen del amor conyugal, ¿verdad? Por eso es interesante leerse Oseas, que Dios lo envió, lo mandó a que se casara con una prostituta. Y Oseas, cada vez que ella se iba, él volvía, la recogía y la perdonaba. ¿Por qué él le dio esa cruz a Oseas? Para que ellos vieran que así como Oseas estaba dispuesto a perdonar a su esposa después de todas las infidelidades que ella le hacía, ¿verdad? Así mismo Dios estaba dispuesto a perdonar al pueblo de Israel después de todas las infidelidades que el pueblo de Israel cometía contra él, ¿verdad? Los profetas fueron preparando la conciencia del pueblo elegido para una comprensión más profunda de la unidad y la indisolubilidad del matrimonio, poco a poco. También vemos eso en Malaquías, otro de los profetas. Los libros de Ruth y de Tobías dan testimonios conmovedores del sentido hondo del matrimonio, de la fidelidad y de la ternura de los esposos. Libros que se pueden leer en cuestión de una hora, bien cortito. Ruth, la moabita, una de las uno de los antepasados de Jesús, una de las únicas, de las 4 mujeres que San Mateo nos dice en la genealogía de Jesús. Ruth es una de ellas, una moabita, una extranjera, ¿verdad? Que se casó con un hombre de Israel y él murió, y ella, por no dejar sola a la suegra, se fue con ella a Israel, y entonces logró casarse con un hombre Boz, y Boz y ella son antepasados de Jesús, ¿verdad? Y Tobías, otra historia muy bonita, donde es la historia donde sabemos del nombre del arcángel Rafael, ¿verdad? Y Tobías se utiliza uno de los pasajes como una de las lecturas para matrimonio, donde antes de ellos ir a la cama, la noche que se casaron, rezaron a Dios, ¿verdad? Oraron antes de consumar su matrimonio. Y eso se usa como una lectura en las bodas. Muy bonita. Una de mis preferidas. Y la tradición ha visto siempre en el Cantar de los Cantares una expresión única del amor humano, en cuanto a que este es reflejo del amor de Dios. El Cantar de los Cantares es un libro erótico, donde estos dos amantes se hablan uno al otro, cómo se hacen falta, de cómo ella está loca que él llega a donde él para poder estar con su amante. Es un libro completamente erótico y casi no lo ponen en el canon de la Biblia, pero básicamente la razón por que lo dejaron es porque este libro básicamente nos está diciendo que el amor de Dios hacia nosotros es como el amor de dos amantes. O sea que todos estos libros nos hablan sobre el matrimonio, de ese amor, el amor más apasionado que el ser humano puede tener es entre dos cónyuges, ¿verdad? Pero ese amor se queda chiquito
con el amor que Dios nos tiene a nosotros, ¿verdad? Pero es lo más cercano que nosotros podemos experimentar al amor que nos tiene Dios a nosotros. Ok, la alianza nupcial entre Dios y su pueblo Israel había preparado la nueva y eterna alianza entre Cristo y toda la humanidad salvada por él. Nos dice Galium Espis, uno de los documentos del Vaticano II, ¿verdad? En el umbral de su vida pública, o sea, al empezar en su vida pública, Jesús realiza su primer signo o milagro a petición de su madre, ¿verdad? En ocasión de un banquete de bodas donde en Caná, ¿verdad? Y ese es el primer milagro de Jesucristo, es convertir el agua en vino para que la boda siguiera a todo dar y que los esposos no tuvieran la vergüenza de que se había acabado el vino, ¿verdad? Su presencia en la boda de Caná es confirmación de la bondad del matrimonio y el anuncio de que en adelante el matrimonio será un signo eficaz de la presencia de Cristo, ¿verdad? Ahí entre esas dos personas que se casan, esas dos personas que conviven, tienen que ser embajadores, tienen que ser un icono de Cristo, ¿verdad? En su predicación, Jesús enseñó sin ambigüedad, o sea, sin lugar a duda, el sentido original de la unión del hombre y de la mujer, ¿verdad? Y la unión matrimonial del hombre y la mujer es indisoluble, ¿verdad? Dios mismo la estableció, como dice, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Lo vemos en Mateo. Jesús vino para restablecer el orden inicial de la creación perturbado por el pecado. Da la fuerza y la gracia para vivir el matrimonio en la dimensión nueva del reino de Dios, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? Pero para eso está el sacramento del matrimonio, para darnos gracia específica para nosotros poder llevar a cabo el ser icono y embajadores de Dios aquí en la tierra. Que cuando las personas vean a ese matrimonio, digan, wow, yo quiero tener un matrimonio así también, ¿verdad? Eso es lo que nosotros debemos reflejar. Siguiendo a Cristo, renunciando a sí mismo, tomando sobre sí sus cruces, los esposos podrán comprender el sentido original del matrimonio y vivirlo con la ayuda de Cristo. Es lo que el apóstol Pablo da a entender diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, ¿verdad? ¿Qué es santificarla? Algo que es santificado, algo que es separado del mundo, de lo mundano, para Dios, ¿verdad? Y eso es lo que los esposos tienen que hacer, ayudar a su cónyuge a que salga de lo mundano y se acerque más a Dios. Toda la vida cristiana está marcada por el amor esponsal de Cristo y de la iglesia, ¿verdad? Que tanto Dios la amó que dio su vida por su iglesia, ¿verdad? Por nosotros. El bautismo, entrada en el pueblo de Dios, es un misterio nupcial. Es, por así decirlo, como el baño de bodas que vemos en la carta de Efesios, ¿verdad? Antes de casarse, que se daban un baño, ¿verdad? Espero que hoy en día también lo hagan. Que precede al banquete de bodas, que es la Eucaristía, ¿verdad? Es el banquete de bodas. Por lo tanto, nosotros no podemos recibir la Eucaristía si no estamos bautizados. Por lo tanto, este es el donde se limpia el alma. ¿Para qué? Para poder entonces entrar en el banquete de bodas. El matrimonio cristiano viene a ser por su parte signo eficaz, sacramento de la alianza de Cristo y de la iglesia, puesto que es signo y comunicación de la gracia. El matrimonio entre bautizados es un verdadero sacramento de la nueva alianza. Nosotros como personas casadas debemos
señalar al amor de Cristo con su iglesia. El amor de entre el esposo y la esposa sea reflejo, sea algo que refleje ese amor. En el rito latino, la celebración del matrimonio entre dos fieles católicos tiene lugar ordinariamente dentro de la Santa Misa, ¿verdad? Ya que todos los sacramentos tienen su origen en el misterio pascual de Cristo, el supremo sacrificio que Jesús ofreció a Dios Padre a favor de la salvación de todos los hombres. En la Eucaristía se realiza el memorial de la nueva alianza, en la que Cristo se unió para siempre a la iglesia, su esposa amada por la que se entregó. Los esposos, comulgando en el mismo cuerpo y en la misma sangre de Cristo, forman un solo cuerpo en Cristo, ¿verdad? Así como dice que el hombre dejará a su madre y a su padre, se unirá a su esposo y los dos serán una sola carne, ¿verdad? Pues así mismo, cuando se comulga, nosotros formamos un solo cuerpo con Cristo también. Dado que el matrimonio establece a los cónyuges en un estado público de vida en la iglesia, la celebración del mismo se hace ordinariamente de modo público, ¿verdad? En el marco de una celebración litúrgica ante el sacerdote o testigo cualificado de la iglesia, como también el diácono, los testigos y la asamblea de los fieles. Esto es algo, todos los sacramentos son públicos, aún el sacramento de la confesión, porque el sacerdote está representando a toda la iglesia. Según la tradición latina, los esposos se confieren mutuamente el sacramento del matrimonio. El sacerdote o el diácono solamente está de testigo, pero ellos, cada uno, se da el sacramento uno al otro. Los obispos, presbíteros, diáconos son testigos del recíproco consentimiento expresado por los esposos. Los protagonistas de la alianza matrimonial son un hombre y una mujer bautizados, libres para contraer el matrimonio y que expresan libremente su consentimiento. Eso es, si no hay mutuo consentimiento, no hay matrimonio válido. Ser libre, ¿verdad? Libres para contraer el matrimonio, quiere decir no obrar por coacción, no estar obligados a contraer matrimonio, por la razón cual sea. No estar impedido por una ley natural o eclesiástica a contraer matrimonio. La Iglesia considera el intercambio de los consentimientos entre los esposos como el elemento indispensable que hace el matrimonio. Si el consentimiento falta, no hay matrimonio. Ahora, ¿cuáles son los bienes del matrimonio? Lo primero, pues, la prole, la descendencia, ¿verdad? Lo segundo, la fidelidad conyugal. Y la tercera, el sacramento, signo de unión indisoluble de Cristo con su iglesia, conforme a la carta a los Efesios. Por eso esta palabra tiene aquí la misma significación que indisolubilidad, porque un sacramento es indivisible, no se puede separar, ¿verdad? Ahora, vamos a ver primero, la prole. Por su naturaleza misma, la institución misma del matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación y a la educación de la prole, y con ellas son coronados como su culminación, ¿verdad? La fecundidad del amor conyugal se extiende a los frutos de la vida moral, espiritual y sobrenatural que los padres transmiten a sus hijos por medio de la educación. O sea que no solamente es tener los hijos, sino es educarlos en moral, espiritualmente, ¿verdad? Enseñarle a amar a Dios, ¿verdad? Los padres son los principales y primeros educadores de sus hijos. En este sentido, la tarea fundamental del matrimonio y de la familia es estar al servicio de la vida. Sin embargo, los esposos a los que Dios no ha concedido tener hijos
que no todo el mundo no ha sido bendecido por eso, pueden llevar una vida conyugal plena de sentido, humana y cristianamente. Su matrimonio puede irradiar una fecundidad de caridad, de acogida y de sacrificio. ¿Verdad? Para uno poder llevar a cabo esto, tiene que cultivar la virtud de la castidad, ¿verdad? Como hemos dicho anteriormente, la castidad es la virtud que gobierna y modera el deseo del placer sexual según los principios de la fe y la razón. En la castidad uno encausa el potencial sexual de uno, depende del estado de vida que uno ha escogido. Si un estado célibe o un estado de casado, ¿verdad? Por la castidad la persona adquiere dominio de su sexualidad y es capaz de integrarla en una sana personalidad en la que el amor de Dios reina sobre todo, ¿verdad? Por eso entonces puede ser fiel, que puede entonces encauzar toda su potencial sexual en su cónyuge, en nadie más. Por lo tanto, no es una negación de la sexualidad, es un fruto del Espíritu Santo. Aquí les puse el famoso momento donde Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Que los hermanos lo encerraron y los padres en una torre para que disuadirlo de que no se metiera a los dominicos. Y entonces, como él pasó casi un año allí y todavía no quería, entonces le llevaron una prostituta para tentarlo. Y él agarró un tizón de la chimenea y la cogió fuera de donde él estaba. Y entonces él le pidió a Dios que le diera el poder de ser casto. Y entonces dice la tradición que Dios le envió 2 ángeles que le pusieron un cinturón, ¿verdad? Y por eso entonces él más nunca tuvo la tentación de estar con una mujer, ¿verdad? Por lo tanto, le encauzó su potencial sexual en la comunidad, en servir a Dios. Por lo tanto, esto es uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? La castidad, ¿verdad? El fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, que es otra palabra para humildad, y dominio de sí, ¿verdad? Que es lo que la castidad nos ayuda. Por tanto, todos somos llamados a ser castos, sacerdotes, monjas, personas casadas, ¿verdad? O solteras si eligen el celibato. El amor conyugal exige de los esposos, por su misma naturaleza, una fidelidad inviolable. O sea que, mi amor, yo te adoro y te quiero, yo te soy fiel 99% de las veces. Eso no le cae bien al cónyuge que uno le diga eso, ¿verdad? Tiene que ser 100% de las veces que te soy fiel, ¿verdad? Su motivo más profundo consiste en la fidelidad de Dios a su alianza y de Cristo a su iglesia. Esos son los ejemplos a imitar de los cónyuges. Así como Cristo le fue fiel a Dios y a la iglesia y dio su vida por la iglesia, pues así los cónyuges también tienen que seguir ese ejemplo. Por el sacramento del matrimonio, los esposos son capacitados para representar y testimoniar esta fidelidad de Cristo hacia su iglesia. La promesa hecha el día de boda significa que cualquier cosa que pase en el futuro será resuelta dentro de los parámetros de esta alianza. Así como las aguas de un río cogen dentro de los bancos del río, puede ser que suba el nivel o puede ser que baje el nivel, pero siempre dentro del cauce del río. Asimismo, nuestro
relación entre esposo y esposa, ¿verdad? Tiene que estar dentro de ese cauce, ¿verdad? No importa si haya pelea, no importa si estemos súper contentos, siempre dentro de los cauces de la fidelidad. Esta alianza matrimonial establecerá los límites para las futuras decisiones y delicias, ¿verdad? La pareja cambiará para siempre dentro de los límites establecidos por los bancos de este giro. Las experiencias sexuales anteriores al matrimonio contribuyen a privar de importancia a este y facilitan la ruptura matrimonial, pues aparte de polarizar la persona hacia sus manifestaciones carnales, le hacen menos formadas e inmaduras para el matrimonio. ¿Por qué? Porque cuando uno convive con una persona, ¿verdad?, sin estar casado, pues es una relación en la cual pues es de prueba. Si no nos llevamos bien, pues cada cual coge por su lado. Por tanto, una relación egoísta, donde lo que está primero es mi satisfacción. Si tú no me satisfaces a mí, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Por lo tanto, eso promueve a que a una persona que sea egocéntrica, a una persona que sea inmadura, a una persona que realmente lo más importante es el beneficio carnal que pueda tener con la otra persona. Y todo eso contribuye a que entonces el éxito de esa persona en el matrimonio disminuya, ¿verdad? Y eso está probado, se han estudios de diferentes universidades, no solamente en los Estados Unidos, en Europa, que las personas que han convivido tienen más propensidad a divorciarse una vez se casan, ¿verdad? Y las personas que no tuvieron una relación sexual antes de casarse, fuera con esa persona o fuera con otra persona antes de casarse. Cuando dos se casan, toman la decisión de unirse para siempre en un proyecto de vida común, lo que supone que cada uno pasa a ser parte fundamental de la vida del otro, no una añadidura, no algo, un apéndice, no, parte integral y fundamental de la vida. Vamos a hablar de la indisolubilidad del matrimonio. Existen, sin embargo, situaciones en que la convivencia matrimonial se hace prácticamente imposible, por razones muy diversas, sea abuso físico, mental, ¿verdad? En tales casos, la Iglesia admite la separación física de los esposos, y el fin de la cohabitación. Si una persona es abusada en la relación, es mejor que se separe, porque puede conllevar a algo peor, y no solamente a la persona, sino también a los hijos, ¿verdad? Por lo tanto, en esos casos es mejor que se separen y no vivan juntos. Ahora, esto no quiere decir que se separe y se vuelve a casar. Como dice Jesús en San Marcos, capítulo 10, quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y que está casada con otro, comete adulterio. O sea que una cosa es separarse, otra cosa es separarse y volverse a casar, ¿verdad? El amor de los esposos exige por su misma naturaleza la unidad y la indisolubilidad de la comunidad de personas que abarca la vida entera de los esposos, ¿verdad? De manera que no son dos, sino una sola carne. Ellos están llamados a crecer continuamente en su comunión a través de la fidelidad cotidiana a la promesa matrimonial de la recíproca donación total, ¿verdad? Por eso San Pablo nos dice que el cuerpo del esposo no es del esposo, es de la esposa. Y el cuerpo de la esposa no es de ella, sino es del esposo. El hogar cristiano es el lugar
en que los hijos reciben el primer anuncio de la fe. Por eso la casa familiar es llamada justamente la iglesia doméstica, ¿verdad? Por lo tanto, para terminar con esta primera sección, y de esto de la indisolubilidad vamos a hablar más en detalle en las próximas clases. Los esposos son un sacramento vivo y permanente del amor de Cristo por la humanidad, ¿verdad? Como decimos, Jesús es el sacramento de Dios Padre, la iglesia es el sacramento de Jesús, ¿verdad? Y el matrimonio es sacramento del amor de Cristo por su iglesia. Los esposos son ministros de la iglesia doméstica y están llamados a compartir la vida de Cristo con su cónyuge, sus hijos y quienes los rodean. Y con esto vamos a dar por terminada esta sección. Vamos entonces a hacer nuestra oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga y los lleve a la vida eterna. Amén. Padre, Hijo, Santo. Amén.